Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes aquí en Tegucigalpa, Honduras, República de Honduras. Es realmente una bendición grande poder estar aquí para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios. Para esta noche leemos en el libro del Apocalipsis capítulo 1 o capítulo 22, primero capítulo 22, verso 6, donde dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y en Apocalipsis 22, verso 16, dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro tema es yo, Jesús, he enviado mi ángel. O sea, nuestro tema entonces sería el ángel enviado por Jesús. A través de la Escritura encontramos en el Antiguo Testamento que Dios dice que Él tiene un ángel. Veamos en el Éxodo capítulo 23, verso 20 al 23, dice, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del leveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Aquí en el Antiguo Testamento, Dios dice que Él envía su ángel. Es el ángel de Jehová enviado para guiar al pueblo hebreo. Y le dice, oye su voz, no le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Por eso vean ustedes aquí el porqué cuando le apareció el ángel de Jehová a Moisés en el capítulo 3 del Éxodo. Dice, ¿por qué Moisés le preguntó al ángel por su nombre? Dice, capítulo 3 del Éxodo, verso 1 en adelante, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob.
Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extortores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Sigue diciendo: a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte, o sea, sobre el monte Sinaí. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Cuando vamos al original, encontramos que el yo soy son 4 consonantes, 4 letras, 4 consonantes que son Y, H, W, H. Para ese tiempo eran habladas las consonantes, pero luego más adelante han tratado de colocarle otras letras a esas 4 consonantes para hacerlo sonar como un nombre, porque 4 consonantes así no suenan como un nombre, pero no han logrado conseguir exactamente las letras correspondientes para que suene en la misma forma en que Moisés lo escuchó. Pero Moisés sabía la pronunciación de ese nombre de Dios. Y ahora, en la lectura que tuvimos del capítulo 23 del Éxodo, dice que en el ángel está el nombre de Dios. Por eso encontramos que aquí el ángel de Jehová, cuando le apareció a Moisés, le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Porque Dios estaba en su ángel. El ángel de Jehová es el cuerpo angelical de Dios. Es el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Ahora veamos en Malaquías capítulo 3, donde nos habla de ese ángel. Dice capítulo 3 de Malaquías, verso 1 en adelante, dice, aquí está hablando de la venida del precursor, de la primera venida de Cristo y de la venida de Cristo, o sea, la venida de aquel al cual Juan le prepararía el camino. No sé qué está hablando aquí de Juan el Bautista y de Jesucristo. Dice, pero esta es la profecía en el Antiguo Testamento, la profecía de la primera venida de Cristo. Dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese fue Juan el Bautista, el que cumplió esa profecía, o en el que se cumplió esa profecía, porque Juan el Bautista fue el profeta precursor de la primera venida de Cristo, el cual vino preparando el pueblo para que recibieran a Cristo en su primera venida. Ahora vean, dice aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Luego de Juan el Bautista vendría el Señor, el ángel del pacto, el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Y cuando vino, vean también en Isaías 40 está también la profecía
de la primera venida de Cristo y de Juan el Bautista preparándole el camino. Dice el capítulo 40 de Isaías, verso 3 en adelante, capítulo 40, verso 3 en adelante, dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y todo monte y collado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y ahora, luego que aparecería esa voz en el desierto clamando y preparándole el camino al Señor, luego vendría la gloria de Jehová manifestada y toda carne la vería. ¿Cómo vendría la gloria de Jehová manifestada? Vendría manifestada en carne humana, en un hombre, y ese fue Jesucristo, en quien estaba Dios en toda su plenitud y donde se manifestó la gloria de Dios. Vean también en este mismo capítulo 40, versos 9 al 10, dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Y ahora vean, Juan el Bautista le preparó el camino al Señor y luego presentó a Jesús delante del pueblo hebreo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba presentando a Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Estaba presentando el hombre donde estaba la gloria de Dios siendo manifestada. Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, él dijo que vio al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre Jesús. Él dijo: yo no lo conocía, pero el que me mandó a bautizar me dijo: sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo descender, ese es él. Por lo tanto, Juan vio descender al Espíritu Santo sobre Jesús y reconoció que ese era el Mesías al cual él estaba preparando el camino. Y dijo: él es el que les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y ahora hemos visto aquí en este pasaje que Dios envió un profeta, el cual fue Juan el Bautista, para preparar el camino al Señor, y luego apareció el Señor, el ángel de Jehová, el ángel del pacto en carne humana, y fue conocido por el nombre de Jesús. En San Mateo capítulo 3, verso 13 en adelante, y San Marcos capítulo 1, verso 3, y San Lucas capítulo 3, verso 4 al 6, ahí da testimonio acerca de Juan como la voz de uno clamando en el desierto. Vean, o sea, Juan el Bautista identificándose con esa promesa como precursor. Ahora vamos a ver en San Juan. Aquí está claro cuando le preguntan a Juan quién él era. Él dice, capítulo 1 de San Juan, dice, verso 19 en adelante, dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta
Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? O le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábar, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y ahora, ¿quién nació primero? ¿Jesús o Juan? Juan el Bautista nació 6 meses antes que Jesús. Y sin embargo, aquí Juan dice que el que viene después de él es antes que él, es primero que él. Jesús fue después de Juan en su cuerpo físico, pero en su espíritu, en su cuerpo angelical, era primero que Juan el Bautista. Y no solamente primero que Juan el Bautista, miren aquí, en San Juan capítulo 8, versos 56 en adelante, hablando Cristo a los judíos, dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tiene 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ahora no era solamente antes que Juan el Bautista, sino que era antes que Abraham también. Era antes que Abraham, era antes que Noé, era antes que Adán también, porque Él es antes de todas las cosas. Vean aquí también en Colosenses capítulo 1, nos habla acerca de Cristo. Ahora ya vimos que Cristo existía antes de Juan el Bautista y antes que Abraham también. Vean quién es. En el capítulo 1 de Primera de Colosenses, verso 2 en adelante, dice el apóstol San Pablo: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Recuerden, los santos en luz, que son los hijos e hijas de Dios, tienen una herencia celestial. Son herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Son herederos de la vida eterna y de toda la creación, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Vean, Dios por medio de Cristo nos libertó del reino de las tinieblas, nos libertó del reino del maligno, así como Dios libertó al pueblo hebreo por medio de su ángel, el ángel de Jehová manifestado en Moisés, libertó al pueblo hebreo del reino del imperio del faraón. Y por consiguiente, ese imperio del faraón y su imperio representan al diablo y al reino del diablo, el reino de las tinieblas. Y vean ustedes lo que Dios hizo allá por medio del profeta Moisés, libertando al pueblo hebreo, es tipo y figura de la liberación que Dios realizaría de todos los hijos e hijas de Dios que estarían esclavos en el reino de las tinieblas, en el reino del maligno, desde la caída del ser humano. Pero Dios, por medio de Cristo, libertaría a todos los hijos e hijas de Dios, los libertaría del reino de las tinieblas y los colocaría en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Así como Dios libertó al pueblo hebreo del reino del faraón y luego los colocó Dios en su reino, el reino de Dios establecido en medio del pueblo hebreo.
Y ahora continuamos leyendo, sigue diciendo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La redención del ser humano es por medio de Jesucristo y su sacrificio realizado en la cruz del Calvario y su sangre derramada por cada uno de nosotros. Y el perdón de pecados es por medio de Cristo. Solamente Cristo puede perdonar tus pecados y mis pecados. Y solamente la sangre de Cristo es la única que te puede limpiar a ti y a mí de todos nuestros pecados. No hay otra cosa con la cual usted pueda ser limpio de todo pecado. Y no hay otra persona que pueda perdonarle a usted y a mí nuestros pecados. Solamente hay uno y se llama Señor Jesucristo. Y ahora continuamos leyendo, dice, Él es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible. El ángel de Jehová, el cuerpo angelical de Dios, que es Cristo en su cuerpo angelical, es la imagen del Dios invisible. Y el cuerpo físico de Jesús, el cuerpo de carne de Jesús, es la semejanza física de Dios. La imagen y semejanza de Dios es Cristo en su cuerpo angelical y en su cuerpo físico. ¿Ve? Ahí tenemos la imagen, el cuerpo angelical, y la semejanza, el cuerpo físico. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Ve? El primogénito, el primero de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cómo podemos entender esto? Que en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Así como usted toma una semilla o de aguacate o de mango o de trigo y puede decir, aquí si es de mango o de aguacate, usted puede decir, aquí yo tengo un árbol de aguacate con miles de aguacates y muchas hojas de aguacate aquí y muchas ramas de aguacate. Cualquier persona que lo vea usted con una semilla o un aguacate así en la mano y lo escuche usted hablar así, puede decir, está loco. Pero usted le puede decir, yo no estoy loco, sino que tengo conocimiento de la ley de siembra y cosecha, en donde toda simiente tiene que producir de acuerdo a su género. Por lo tanto, te voy a probar que yo no estoy loco, sino que yo tengo razón en lo que estoy diciendo. Tú no puedes ver lo que yo veo, porque yo veo que potencialmente en esta semilla, si es de aguacate, hay un árbol de aguacate con muchas ramas, muchas hojas y muchos aguacates también. Muchas personas no pueden ver ni siquiera el potencial que ellos mismos tienen, y mucho menos el potencial que hay en una semilla, ya sea de aguacate, de mango o de trigo. Ahora, usted siembra esa semilla de aguacate o de mango o de trigo, ¿y qué sucede? Si es de aguacate, luego nace una planta, un árbol de aguacate, el cual va creciendo gradualmente, va echando sus ramas, va echando sus hojas, y luego cuando llega cierto tiempo echa aguacates y van creciendo esos aguacates y luego ya maduran los aguacates y usted recoge los aguacates e invita a la persona y le dice, vamos a almorzar, y le coloca un aguacate de esos mantequilla que son riquísimos, de esos bien amarillitos que son muy sabrosos,
con un poquito de sal, y cuando lo prueba y le dice, oye, ¿de dónde sacaste este aguacate tan bueno? Lo saqué de aquella semilla que te mostré, la cual sembré, y mira, allí está el árbol que produjo aquella semilla. Recuerda que te dije que yo tenía en la mano un árbol de aguacate con muchos aguacates. Pues mira, ahora estás viendo la realidad. Ese es el árbol que estaba en aquella semilla, y estos son los aguacates que estaban en esa semilla también. Ahora tú estás disfrutando conmigo de lo que yo vi en aquella semilla de aguacate, lo cual tú no viste. Por lo tanto, tú tuviste que ver el cumplimiento pleno para poder creer. Ahora puedes creer, porque ahora sabes que ese árbol nació de aquella semilla. Pero cuando todavía no estaba realizado esa semilla de aguacate, no estaba convertida en una planta de aguacate o un árbol de aguacate con muchos aguacates, tú no podías creer. Tú pensabas que yo estaba loco. Pero vean, puedes ver, no estaba loco, sino que estaba feliz viendo lo que estaba potencialmente en ese aguacate o en esa semilla de aguacate. Ahora, donde quiera que usted iba con esa semilla de aguacate, iba el árbol de aguacate con todos los aguacates también. Por lo tanto, si usted se mudaba a otro lugar y sembraba la semilla en otro lugar, en ese otro lugar iba a producir el árbol de aguacate e iba a tener muchos aguacates. Ahora, todo el árbol de aguacate con todos los aguacates estaban creados ya en aquella semilla de aguacate. Estaba todo ahí potencialmente. Cristo nos dijo en San Juan capítulo 12, verso 24, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Y Cristo se representa en esa semilla de trigo, en ese grano de trigo. Donde quiera que iba Cristo al grano de trigo, iba la planta de trigo con todos los granos de trigo. La planta de trigo es la iglesia del Señor Jesucristo, y los granos de trigo son los hijos e hijas de Dios, los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, que nacerían en la iglesia del Señor Jesucristo. Como los granos de trigo, ¿dónde nacen? No nacen en un árbol de aguacate. Los granos de trigo nacen en una planta de trigo. Y los hijos e hijas de Dios nacen en la iglesia del Señor Jesucristo, que es la planta de trigo, producto de Jesucristo, el grano de trigo. En ese grano de trigo estaba la planta de trigo creada, y estaban los granos de trigo también. Y en Cristo estaba la iglesia del Señor Jesucristo, y estaba cada hijo e hija de Dios. Y toda la creación fue creada en Jesucristo. Y de Cristo es que viene a existencia toda la creación. ¿Vean? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Estamos leyendo en Colosenses, verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Porque hay un mundo invisible y hay un mundo visible también. Pues todo fue creado en Cristo. Por lo tanto, de Cristo es que viene a la existencia el mundo invisible y el mundo visible. Viene a existencia toda la creación. Dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y ahora todo fue creado por medio de Él, de Jesucristo. ¿Y para quién? Para Jesucristo, nuestro Salvador. Porque el único que tiene es Jesucristo. Él es el dueño de toda la creación. Y Él es antes de todas las cosas. Aquí lo tiene. Él es antes de todas las cosas.
y todas las cosas en Él subsisten. Tanto antes de aparecer en existencia toda la creación, existían en Cristo, estaban en Cristo, como el árbol de aguacate estaba en la semilla de aguacate y la planta de trigo estaba en el grano de trigo. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es el que le da vida a toda la creación, mantiene con vida a toda la creación. Sin Cristo, la vida dejaría de existir. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agrada al Padre que en Él habitase toda plenitud. Toda la plenitud de la divinidad, toda la plenitud de Dios habitó en Jesucristo. En Jesucristo habitó Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso cuando Juan bautizó a Jesús, vio al Espíritu Santo que descendió en forma de paloma sobre Jesús. Y también cuando Cristo predicaba y hacía las señales y maravillas, Él decía: yo no hablo nada de mí mismo. Como el Padre me muestra, así es como yo hablo, y como el Padre hace, así es como yo hago. También Él dijo: el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Ve? ¿Dónde estaba el Padre? En Jesucristo. Porque Cristo en su cuerpo angelical es la imagen de Dios, y Cristo en su cuerpo de carne es la semejanza física de Dios. En Él, en Jesucristo estaba y estará Dios en toda su plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La reconciliación de toda la creación, la reconciliación del ser humano es por medio de Jesucristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y al quitar el pecado, entonces quita la muerte, y por consiguiente nos reconcilia delante de Dios para vivir con Cristo en el reino de Dios por toda la eternidad. Sin Cristo, el ser humano está perdido. Con Cristo, el ser humano está salvo, porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, o sea, la raza humana. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. La reconciliación del ser humano es a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Él tomó nuestros pecados y murió por nosotros, para que nosotros podamos vivir eternamente. Por lo tanto, sin Cristo el ser humano no puede vivir eternamente. Para el ser humano poder vivir eternamente, tiene que recibir a Cristo como su Salvador personal, para así ser restaurado a la vida eterna. También en Hebreos capítulo 1, San Pablo, hablándonos de este misterio de Cristo, dice en el capítulo 1, verso 1 al 3 de Hebreos, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Es por medio de los profetas que Dios le habla a los seres humanos. Por eso también Jesucristo era un profeta, el profeta mayor, el profeta de todos los profetas.
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Ven? ¿Quién es el heredero de toda la creación? Jesucristo. ¿Cómo Dios creó el universo? ¿Cómo Dios hizo el universo? Dice aquí. Y por quien asimismo hizo el universo. Fue por medio de Jesucristo que Dios hizo el universo. Dios por medio del ángel de Jehová. Dios por medio del cuerpo angelical de Jesucristo. Y ese cuerpo angelical es llamado el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Fue el ángel que libertó al pueblo hebreo. Es un hombre de la sexta dimensión. Un hombre de otra dimensión. Ese es el ángel de Jehová. Ese es Cristo en su cuerpo angelical. Y Dios, por medio de Cristo en su cuerpo angelical, creó todas las cosas. Vean, aquí también está. Es llamado también en la Escritura el verbo que era con Dios y era Dios. Dice San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién fueron hechas todas las cosas? Por el verbo. Por el verbo que era con Dios y era Dios. Era con Dios porque es el ángel de Jehová, Cristo en su cuerpo angelical. Y era Dios porque Dios estaba en Él. Ese es el cuerpo angelical de Dios, Cristo en su cuerpo angelical. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nadie más fue el instrumento de Dios para la creación. Fue por medio de Cristo que Dios creó toda la creación, todo el universo, el mundo invisible y el mundo visible también. Primero el mundo invisible y luego el mundo visible. Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, dice San Pablo en Hebreos capítulo 11, verso 1 al 3. Sigue diciendo: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Dónde estaba la vida? En Cristo el Verbo. Sigue diciendo acá: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. No era la luz. Dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Recuerden que Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. San Juan capítulo 8, verso 12. Ahora Él es el verbo, la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, o sea, al pueblo hebreo, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, esto es el nuevo nacimiento que Dios produce en las personas. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora, cuando el verbo, que era con Dios y era Dios, por el cual creó todas las cosas, el verbo se hizo carne y habitó en medio de la raza humana, en medio de nosotros, allá en medio del pueblo hebreo. Y lo conocimos por el nombre de Jesús. Vean, Jesucristo es el verbo hecho carne. Jesucristo es el ángel de Jehová, el ángel del pacto hecho carne. Jesucristo es el ángel del pacto en quien Dios estaba, está y estará por toda la eternidad. Y ahora eso era el verbo hecho carne, el verbo que era con Dios y era Dios, el verbo que creó todas las cosas. Y ahora podemos ver quién es nuestro amado Señor Jesucristo. Es el ángel de Jehová del Antiguo Testamento. En diferentes ocasiones fue visto con una espada en la mano. Es el ángel que libertó al pueblo hebreo usando al profeta Moisés, el ángel que se manifestó a través de los diferentes profetas del Antiguo Testamento. Y luego se hizo hombre, se hizo carne, se vistió de un cuerpo de carne, pero ya tenía su cuerpo angelical, de otra dimensión, de la sexta dimensión.
Y ahora, hecho carne, fue conocido por el nombre de Jesús, y se cumple la escritura de la venida del Señor, del ángel del pacto, el cual era Dios manifestado con su cuerpo angelical en Jesucristo nuestro Salvador. Y ahora hemos visto quién es nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso Cristo podía decir: yo he venido en nombre de mi Padre. ¿Dónde estaba el nombre de Dios? En el ángel de Jehová. Y cuando el ángel de Jehová se ese hombre de acá, de esta dimensión, allí estaba el nombre de Dios. Y todo lo que hacía, lo hacía en el nombre de su Padre. Todas las obras que hizo y todo lo que predicó, lo predicó en el nombre de su Padre. Pero él no tenía que estar diciendo el nombre del Padre, porque en él estaba el nombre del Padre. Por lo tanto, todo lo que hacía, lo hacía Cristo en el nombre de su Padre. Porque es como cuando usted hace algo, usted no tiene que decir: yo fulano de tal, hago tal cosa, sino que la hace, y cualquier persona pregunta: ¿quién hizo esto? Otra persona dice: fulano de tal, ¿ve? Porque usted lleva el nombre suyo. Todo lo que usted hace, lo hace con ese nombre, tiene ese nombre, y por consiguiente lo hizo usted con el nombre que usted tiene. Y así es Jesucristo. En él está el nombre de Dios, porque él es el ángel de Jehová. Ahora hemos visto quién es nuestro amado Señor Jesucristo. Jesucristo es la persona más grande y más importante, no solamente del planeta Tierra, sino del universo completo. Y no solamente del mundo visible, sino del mundo invisible también. Él es el verbo que era con Dios y era Dios, por medio del cual Dios creó todas las cosas. Y ahora hemos visto quién es nuestro amado Señor Jesucristo, quién es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, en el cual está el nombre de Dios y el cual libertó al pueblo hebreo. Y ahora, así como Dios dice en el Antiguo Testamento, en el capítulo 23 del Éxodo, verso 20 al 23, dice Dios: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Y ahora, vean, Jehová, Dios, en el Antiguo Testamento está diciendo que él ha enviado su ángel. Y está diciendo que el nombre de él, de Dios, está en su ángel. Y él dice: no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Y ahora en el Nuevo Testamento, vean lo que Jesucristo dice. Capítulo 22, verso 16 del Apocalipsis: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y ahora, así como Jehová Dios en el Antiguo Testamento tiene su ángel, el ángel de Jehová, que es Cristo en su cuerpo angelical, ahora Cristo en el Nuevo Testamento tiene su ángel, el cual envía a su iglesia. Cristo, vean, en el Antiguo Testamento vemos que el nombre de Dios, ¿dónde estaba? En el ángel. ¿Dónde Dios colocó su nombre? En su ángel. Ahora vean aquí en el Nuevo Testamento, capítulo 3 del Apocalipsis, verso 12, dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y ahora Jesucristo tiene un nombre nuevo, y dice que lo va a escribir sobre el vencedor. Por lo tanto, él lo escribe sobre su ángel, el ángel del Señor Jesucristo, así como Jehová Dios, donde colocó Dios su nombre en su ángel, en el ángel de Jehová, que es Jesucristo en su cuerpo angelical. Y cuando se hizo carne,
apareció en medio del pueblo hebreo y ahí estaba el nombre de Dios. Por eso todas las obras que Cristo hacía, las hacía en el nombre de su Padre Celestial. Y Jesucristo sabía cuál era el nombre de Dios, aunque los hebreos no lo conocían. Y Jesucristo obraba en ese nombre. Ahora, hemos visto ahora en el Nuevo Testamento que Jesucristo tiene un ángel, y ahora hemos visto también que Jesucristo va a escribir el nombre de nuestro Dios, el nombre de la ciudad de nuestro Dios y su nombre nuevo en una persona, en el vencedor. Y así como el ángel de Jehová venció cuando vino y se hizo carne y obtuvo la gran victoria cuando murió, fue sepultado y resucitó victorioso. En ese ángel de Jehová, Cristo, el cual se hizo carne, estaba el nombre de Dios. Y ahora cuando Cristo ascendió al cielo victorioso, recibió un nombre nuevo. Ese nombre nuevo es el nombre que Cristo dice que escribirá sobre el vencedor. Por lo tanto, habrá un vencedor, uno que obtendrá la gran victoria en el amor divino, el cual heredará esta bendición tan grande. Será hecho columna en el templo de mi Dios, o sea, una persona importante, porque una columna en una construcción es una parte importante de un edificio. Un edificio que necesita columnas, si no le colocan las columnas, se cae todo el techo y se cae todo el edificio. Y ahora veamos también en Apocalipsis capítulo 2, verso 17, donde nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Habrá una persona que recibirá ese nombre nuevo, el cual es el nombre nuevo de esa piedrecita blanca. Y esa piedrecita blanca es Cristo, porque Cristo es la piedra no cortada de manos que vio el rey Nabucodonosor y también vio el profeta Daniel, y le interpretó el profeta Daniel al rey Nabucodonosor. Cristo es la piedra no cortada de manos que los edificadores desecharon. Vean, la Escritura nos habla de esta piedra no cortada de manos en diferentes lugares, como en los Salmos, en Isaías también, y también en San Mateo capítulo 21, versos 42 al 46. Y luego Pedro nos habla acerca de esta piedra en el capítulo 4 del libro de los Hechos, cuando predica o le habla a los líderes religiosos que lo tomaron preso a él y a Juan, y le exigieron respuesta de cómo había sido sanado un hombre que estaba paralítico. Ahora vean, Pedro en medio de todos esos líderes religiosos que le estaban pidiendo cuenta, dice en el capítulo 4, verso 9 en adelante del libro, hay que comenzar un poquito antes, capítulo 4, verso 5, dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret,
a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Los líderes religiosos eran los edificadores religiosos, los edificadores espirituales del pueblo hebreo. Y fueron los que rechazaron a Cristo y los que juzgaron a Cristo y lo condenaron a muerte y pidieron a Pilato que lo crucificara. Porque los hebreos no podían aplicar la pena de muerte, no podían matar a ninguna persona que ellos juzgaran digno de muerte. Tenían que llevarlo al gobernador Pilato para que el imperio romano fuera el que realizara la muerte de esa persona, o sea, la sentencia de muerte. Ahora, tanto es culpable el que planifica la muerte de una persona y le pide a otro que lo mate, como el que mata a la persona. Ambos son culpables. Por lo tanto, los líderes religiosos del pueblo hebreo y Pilato, ambos son culpables de la muerte de Cristo, y por consiguiente el imperio romano también, y por consiguiente el pueblo hebreo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. En el nombre del Señor Jesucristo es que se predica el arrepentimiento y el perdón de pecados. Porque una persona se puede arrepentir de sus pecados, pero si no se arrepiente de sus pecados con Cristo, que es con quien tiene que arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón a Cristo por sus pecados. Vean, si la persona se arrepiente de haber pecado, pero no lo hace con Cristo pidiéndole perdón a Cristo, pues no obtiene el perdón de sus pecados. Por lo tanto, aunque la persona se arrepienta de sus pecados, si no lo hace con Cristo, conforme al programa de redención de Cristo, la persona, aunque se arrepienta, no obtiene el perdón de sus pecados. Pero si lo hace con Cristo, se arrepiente recibiendo a Cristo como su Salvador, Cristo con su sangre lo limpia de todo pecado, porque Cristo lo perdona y lo limpia de todo pecado y lo deja como si nunca en la vida hubiese pecado. Y así la persona queda justificada ante Dios, queda como si nunca en la vida hubiese pecado. Y Cristo le da vida eterna. La persona recibe a Cristo como su Salvador, arrepentido de sus pecados. Cristo lo perdona. La persona es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y ahí la persona obtiene salvación y vida eterna. Así la persona queda reconciliada con Dios, no para un año, sino para toda la eternidad. Así es como la persona recibe vida eterna. Esto fue tipificado en el Antiguo Testamento, allá en Levítico capítulo 23, versos 26 en adelante, en la fiesta de la expiación, que es la fiesta del perdón. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada de su pueblo. Ese día 10 del mes séptimo de cada año, el pueblo hebreo tenía que estar arrepentido de sus pecados, tenía que pedir al Dios perdón por sus pecados y tenía que estar presente en esa ocasión. Tenía que estar creyendo que ese día de la expiación, en donde se sacrificaba el macho cabrío de la expiación,
la persona recibiría el perdón de sus pecados y la sangre de la expiación lo cubriría de todo pecado, porque la sangre de los animalitos no puede quitar el pecado, porque los animales no son perfectos, por cuanto los animales no tienen alma. Por eso los sacrificios de animalitos no eran sacrificios perfectos, sino que eran solamente el tipo y figura de un sacrificio perfecto que vendría más adelante. El sacrificio perfecto de Jesucristo, el Hijo de Dios, de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista, cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora, con el sacrificio de Cristo realizado en la cruz del Calvario, se efectuó el sacrificio por el pecado de todo ser humano. Y ahora ya no se requiere que se sacrifiquen animalitos. El pueblo hebreo ya no tiene que sacrificar animalitos para obtener el perdón de sus pecados y ser cubiertos con la sangre de esos animalitos. Ya fue sacrificado el sacrificio perfecto por el pecado, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y el arrepentimiento y el perdón de los pecados se predica en el nombre del Señor Jesucristo, y la persona recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y la persona obtiene el perdón y es limpio de todo pecado, y la persona recibe el Espíritu Santo y obtiene el nuevo nacimiento, y la persona queda reconciliada con Dios. Queda reconciliada con Dios para toda la eternidad, para vivir eternamente con Cristo en el reino de Dios y vivir como reyes y sacerdotes en ese reino glorioso de Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, ya los seres humanos no necesitan estar sacrificando animalitos por el pecado para ser reconciliados con Dios, sino aceptar el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y para nuestra reconciliación con Dios. Y ahora no solamente los hebreos tienen la oportunidad de recibir el perdón de sus pecados, ser limpios de todo pecado y ser llenos del Espíritu Santo, y así obtener el nuevo nacimiento y obtener la salvación y vida eterna y estar reconciliados con Dios, sino que también los gentiles tienen esa oportunidad. En el tiempo de Moisés y en el tiempo de los profetas tenía que ser de acuerdo a lo establecido en la ley de Dios. Tenía que ser por medio de esos sacrificios, desde Adán hasta Juan el Bautista. Pero de Cristo en adelante, luego que Cristo murió en la cruz del Calvario, de en adelante fueron quitados esos sacrificios de animalitos, porque fue establecido el sacrificio perfecto por el pecado para la reconciliación del ser humano con Dios. Y se abrió en el templo celestial el día de la expiación. Y desde el día de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, estamos viviendo en el día de la expiación para todo ser humano ser reconciliado con Dios. Y el sacrificio de Cristo y la sangre de Cristo está no en el templo terrenal, sino en el templo celestial de Dios, donde Cristo está como sumo sacerdote, según el orden no de Aarón y no levítico, sino el orden de Melquisedec. Porque el orden de Melquisedec es el sacerdocio del templo celestial. Y Cristo está con su sangre en el trono de Dios, el trono de intercesión, haciendo intercesión por cada persona que lo recibe como su Salvador. Y Cristo con su sangre lo limpia de todo pecado y lo reconcilia con Dios. Y la persona obtiene salvación y vida eterna. Y así la persona ha asegurado la salvación de su alma y la vida eterna para vivir eternamente con Cristo en su reino. El que no
aprovecha esa oportunidad que Dios le da mientras vive en esta tierra, le sucede como a las personas que en el día de la expiación, pues no se arrepentían de sus pecados y no creían y no confesaban a Dios sus pecados y no pedían perdón a Dios el día de la expiación. ¿Qué sucedía con esas personas? Dice la escritura que leímos, dice: porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada de su pueblo. O sea, toda persona que no viniera afligido en su alma, triste en su alma por haber pecado contra Dios y le pidiera perdón a Dios, el que no hiciera así sería cortado del pueblo, perdía el derecho a vivir un año más. Y toda persona ahora en el Nuevo Testamento que no venga a Cristo arrepentido de sus pecados, pidiéndole perdón a Cristo, no pedir el perdón de sus pecados y por consiguiente no es limpio de todo pecado y por consiguiente no queda reconciliado con Dios y pierde el derecho y privilegio de vivir eternamente con Cristo en su reino. Pierde la oportunidad de la vida eterna. Y esa oportunidad única que toda persona tiene mientras vive en la tierra, no la podemos dejar pasar, porque es la única oportunidad de salvación y vida eterna. Es la única oportunidad que el ser humano tiene para asegurar su futuro eterno. Y es con Cristo que aseguramos nuestro futuro eterno. El que no recibe a Cristo como su Salvador no obtiene el perdón de sus pecados y no obtiene la limpieza de sus pecados con la sangre de Cristo y no queda reconciliado con Dios. Por lo tanto, no tiene derecho a vivir eternamente con Cristo en su reino porque no recibió al Rey de ese reino de Dios, que es un reino eterno. Para vivir eternamente con Cristo en su reino, hay que recibir al Rey de ese reino, que es Jesucristo, nuestro Salvador, el cual perdona todos nuestros pecados y con su sangre nos limpia de todo pecado. Y somos bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, y así obtenemos el nuevo nacimiento, nacemos del agua y del Espíritu. Así nacemos en el reino de Dios, en el reino de Cristo. Nacemos en la iglesia del Señor Jesucristo, que es la planta de trigo. Nacemos como granos de trigo, como hijos e hijas de Dios. Y ahora leamos aquí las palabras de San Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando dijo en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 36 en adelante, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso es que a Jesús lo llamamos Señor Jesucristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que todos los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas recibieron a Cristo como su Salvador. Como 3,000 personas obtuvieron el perdón de sus pecados. Como 3,000 personas fueron limpios con la sangre de Cristo. Y como 3,000 personas fueron bautizadas en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y como 3,000 personas recibieron el Espíritu Santo y obtuvieron el nuevo nacimiento. Nacieron del agua y del Espíritu y entraron al reino de Dios. Porque el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Pero el que nazca del agua y del Espíritu, sí, han entrado al reino de Dios. Ha nacido en el reino de Dios como un bebé,
ha nacido a una nueva vida, a la vida eterna. Porque el ser humano cayó de la vida eterna, murió a la vida eterna, pero ahora por medio de Cristo, por medio del segundo Adán, nace a la vida eterna al obtener el nuevo nacimiento. Y ahora vean todo lo que ha hecho nuestro amado Señor Jesucristo, el ángel de Jehová del Antiguo Testamento, cuando se hizo carne. Llevó a cabo el sacrificio por el pecado en favor de todos nosotros. Y ahora Cristo tiene también su ángel. Dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 16: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese mismo ángel que le dio a Juan en la revelación del Apocalipsis, el cual estaba en su cuerpo angelical cuando le dio a Juan la revelación del Apocalipsis, así como el ángel de Jehová estaba en su cuerpo angelical en el Antiguo Testamento cuando libertó al pueblo hebreo y cuando habló a través de los profetas y luego se hizo carne para el día postrero. Cristo envía su ángel mensajero en carne humana. ¿Para qué? Dice, para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y Él viene dando testimonio de Cristo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis 22, verso 16. En Apocalipsis capítulo 4, verso 1, Cristo con esa voz de trompeta dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Y cómo nos va a dar a conocer todas las cosas que han de suceder después de las que ya han sucedido en edades pasadas a través de estos 2000 años de cristianismo que han transcurrido de Cristo hacia acá? Vamos a ver en la forma en que Él va a estar dándonos a conocer todas las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 22, verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es por medio del ángel del Señor Jesucristo que son dadas a conocer todas las cosas que deben suceder pronto, que Cristo prometió que nos daría a conocer. Por lo tanto, Cristo, por medio de su ángel, manifestándose por medio de su ángel, Cristo, el Espíritu Santo manifestado en su ángel mensajero, nos daría a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. El instrumento es el ángel del Señor Jesucristo, el cual para el día posterior, para este tiempo final, estaría en carne humana en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ese es en el que Cristo colocará el nombre de nuestro Dios, nombre de la ciudad de nuestro Dios y su nombre nuevo. Ese es el que recibe la piedrecita blanca con un nombre nuevo. Ese es el que en el día posterior recibirá a Cristo en su segunda venida con un nombre nuevo. Ese es el ángel del Señor Jesucristo, el enviado de Jesucristo, nuestro Salvador, a su iglesia, para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. En San Juan capítulo 13, verso 20 dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y ahora, ¿quién es el enviado de Jesucristo? Su ángel, el ángel del Señor Jesucristo. El que recibe al ángel del Señor Jesucristo recibe a Jesucristo, porque Jesucristo viene manifestado en su ángel. Y ahora Cristo también dijo: el que recibe a profeta en nombre de profeta, recompensa de profeta recibe. O sea, recibe el beneficio para lo cual Dios envía ese profeta. Y ahora el que recibe al enviado de Jesucristo, al ángel de Jesucristo, recibe a Jesucristo manifestado en él, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y así obtenemos el conocimiento de todas las cosas que han de suceder en este tiempo final. Y así escuchamos la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero y escuchamos el llamado final
de la gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios. ¿En dónde? En el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, hemos llegado nosotros al tiempo final, en donde los escogidos de Dios del día postrero son llamados y juntados en este tiempo final, para Cristo completar su iglesia y luego resucitar los muertos creyentes en Él en cuerpos glorificados y transformarnos a nosotros los que vivimos. Y entonces todos tendremos un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y joven y glorificado como el cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Ese es el propósito divino. El propósito divino es que todos seamos iguales a Jesucristo, que todos seamos a su imagen y a su semejanza. Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cómo va a estar nuestra ciudadanía en los cielos si nacimos nosotros acá en la tierra? Es que por medio del nuevo nacimiento, por cuanto el nuevo nacimiento es del cielo, el que nace de nuevo, nace del cielo. Es un ciudadano celestial, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Ve? La segunda venida de Cristo es para transformar nuestros cuerpos, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, para que sea igual a su cuerpo glorificado. Y entonces seremos jóvenes para toda la eternidad y tendremos un cuerpo eterno para toda la eternidad. Y ya, ni siquiera una gripe nos dará. Y ni siquiera una arruga nos saldrá en el rostro. Y ni siquiera una cana nos saldrá en el cabello. Seremos jóvenes para toda la eternidad. Seremos eternos físicamente como nuestro amado Señor Jesucristo. De todas estas cosas estará dando testimonio el ángel del Señor Jesucristo en este tiempo final, para que sí, todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, escuchen la voz de Cristo a través del ángel del Señor Jesucristo y vengan a los pies de Cristo. Y así sean llamados y juntados en el cuerpo místico de Cristo. Nazcan en el cuerpo místico de Cristo a la iglesia del Señor Jesucristo. Y así obtengan salvación y vida eterna. Estamos en el tiempo del llamado final. Dios, Cristo, llamando a todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que son todos los escogidos de Dios, los cuales están ordenados por Dios desde antes de la fundación del mundo para formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Están ordenados para vida eterna. Están ordenados para recibir a Cristo como su Salvador personal, para obtener salvación y vida eterna. Por lo tanto, este es el tiempo más glorioso de todos los tiempos. Ustedes no le dijeron a Dios: yo quiero vivir en tal tiempo, sino que Dios fue el que escogió para ustedes y para mí el que nosotros apareciéramos en esta tierra en este tiempo final, para escuchar la voz de Cristo en este tiempo final, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Por lo tanto, aprovechemos bien el tiempo escuchando la voz de Cristo por medio de su ángel y recibiendo toda esa revelación divina, obteniendo todo ese conocimiento divino y siendo colocados en el cuerpo místico de Jesucristo, nuestro Salvador. Toda persona que ya ha recibido a Cristo como su Salvador ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, ya tiene vida eterna. No perecerá jamás. Vivirá eternamente con Cristo en su reino. Pero el que no ha recibido a Cristo no tiene vida eterna. Y por consiguiente será juzgado en el juicio final
y será condenado y echado al lago de fuego, que es la segunda muerte. Pero nadie quiere ser echado al lago de fuego. El lago de fuego es el lugar donde el diablo va a ser echado para ser destruido, y donde serán echados todos aquellos que no han recibido a Cristo como su Salvador personal. Pero nadie quiere ir al lago de fuego. Nadie quiere que lo echen en el lago de fuego, como aquí en la tierra nadie desea que lo echen en un fuego porque se quema. Y el lago de fuego quema el cuerpo físico, quema también el espíritu de la persona y quema también el alma de la persona y lo saca de existencia. Y nadie quiere dejar de existir. Nadie quiere ser echado allá donde va a ser echado el diablo. El diablo, si se ganó ese lugar, que lo disfrute solo. Y no lo va a disfrutar. Lo que va es a ser atormentado por cierta cantidad de cientos o miles o millones de años, hasta que se termine el tiempo determinado por Dios y dejará de existir totalmente. Y también toda persona que no haya recibido a Cristo como su Salvador personal. Por lo tanto, decimos que Dios nos guarde, que Dios nos libre de ese lugar tan terrible. ¿Y cómo nos va a librar? Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo es que Él nos libra de ir a ese lugar. Primero de Juan capítulo 5, verso 10 en adelante dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Él nos ha dado vida eterna, y esa vida eterna está en Jesucristo, el Hijo de Dios. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que tiene el Hijo de Dios, a Jesucristo acá, el que lo ha recibido como su Salvador, tiene la vida eterna. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. El que no ha recibido a Cristo no tiene a Cristo en su alma, por lo tanto no tiene la vida eterna. Su futuro será triste, será el lago de fuego. Y es mejor que toda persona sepa cuál es su futuro, para si no le gusta el futuro que le espera, entonces busque un futuro mejor. ¿Y cómo las personas pueden buscar un futuro mejor que el que tiene señalado Dios para la raza caída? Pues a través de Jesucristo, recibiendo a Cristo. Entonces el futuro nuestro es con Cristo en su reino por toda la eternidad. Así es como único podemos evitar ser echados en el lago de fuego. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esa es la buena noticia para los creyentes en Cristo, que tenemos vida eterna. Esa vida eterna la hemos recibido a través de Jesucristo nuestro Salvador. En San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16 dice: Cristo ya resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por lo tanto, toda persona, si no cree, es condenado. Si cree en Cristo y es bautizado en agua en su nombre, es salvo. ¿Ven lo sencillo que Dios hace las cosas para que esté al alcance de todas las personas? Está al alcance del pobre y del rico, del que no estudió y del que estudió también. Está al alcance de todo ser humano la salvación
y vida eterna. ¿Cómo? Creyendo en nuestro amado Señor Jesucristo como nuestro Salvador, pidiendo a Cristo perdón por nuestros pecados. Cristo nos perdona, somos bautizados en agua en su nombre, Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y obtenemos el nuevo nacimiento, porque la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. No hay otra forma para ser limpios de todo pecado y evitar ser echados en el lago de fuego. Y ahora, ¿dónde están las personas que ya han recibido a Cristo? Las personas que saben que vivirán con Cristo en su reino. Aquí estamos porque hemos recibido a Cristo en nuestra alma. Lo hemos recibido con toda nuestra alma. Lo hemos recibido como nuestro Salvador. Por lo tanto, el futuro suyo y mi futuro es glorioso. Ya está aquí. El testimonio de la Escritura dice que viviremos con Él en su reino por toda la eternidad. Si alguna persona aquí todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador, sepa que no tiene vida eterna y que si muere sin Cristo, muere bajo condenación. Y luego, cuando llegue el tiempo del juicio final, después del reino milenial de Cristo, será llevado ante el trono de Cristo, ante el trono blanco, será juzgado por sus pecados, porque no los quiso lavar con la sangre de Cristo, y por consiguiente los tendrá. Y será juzgado por esos pecados, condenado y echado al lago de fuego, donde estará el diablo. Por lo tanto, le va a hacer compañía al diablo en el lago de fuego hasta que sea quemado juntamente con el diablo. Pero los que recibieron a Cristo vivirán eternamente con Cristo en su reino. ¿Ven? Cada uno va al lugar correspondiente. Unos irán con el diablo al lago de fuego, al infierno, al lago de fuego ardiente para ser quemados. Y otros irán con Cristo al reino de Dios para vivir eternamente con Cristo. Y ahora, ¿dónde están los que han escogido ir con Cristo para vivir eternamente con Cristo en el reino de Dios? Aquí estamos y le damos gracias a Dios por Jesucristo nuestro Salvador. Él es el que nos ha salvado de ir al lago de fuego. Nos ha salvado de ir al lago de fuego y nos ha colocado en su reino para vivir con Él por toda la eternidad. Y ahora todos los que no han recibido a Cristo como su Salvador pueden hacerlo en esta noche para que su futuro cambie en una forma positiva y tenga la esperanza de vivir eternamente con Cristo en su reino. Y allí nos encontraremos en cuerpos nuevos, eternos, inmortales y glorificados, reinando con Cristo por el milenio y por toda la eternidad. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche dándoles testimonio del enviado de Jesucristo, del ángel enviado por Jesucristo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel. Ese ha sido nuestro tema, pero le hemos colocado como subtema el ángel de Jesús enviado, o el enviado de Jesús, que hemos visto que es el ángel del Señor Jesucristo, para darnos testimonio de todas estas cosas que deben suceder. Así que, siendo que todas estas cosas deben suceder, entonces tenemos que estar del lado bueno para que las cosas que nos sucedan sean las buenas, para que vivamos eternamente con Cristo en su reino, con cuerpos eternos, jóvenes, inmortales y glorificados, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. El reverendo Miguel Bermúdez Marín estará orando por las personas que reciban a Cristo como su Salvador personal, las cuales pueden pasar a la frente, y el reverendo Miguel Bermúdez Marín estará orando por ustedes en esta noche para que Cristo les reciba, perdone sus pecados y con su sangre preciosa les limpie de todo pecado y
sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego, y obtengan el nuevo nacimiento y entren así al reino de Dios, y así obtengan salvación y vida eterna. Ya veo que ya están pasando algunos para que el reverendo Miguel Bermúdez Marín ore por ustedes, así es que dejo inmediatamente al reverendo Miguel Bermúdez Marín para que ore por ustedes. Cuando se trata de salvación y vida eterna, pues no podemos esperar. Hay que lo más pronto posible pasar para que oren por nosotros, para que así aseguremos nuestro futuro con Cristo en su reino. Que Dios les bendiga y les guarde a todos, y con nosotros el reverendo Miguel Bermúdez Marín para orar por ustedes. Que Dios les bendiga y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador. ¿Puede usar este, Miguel?